Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. ¿Cómo están, amigos? Bien, qué bueno. Vamos a continuar con esta serie. Es una serie que habla de la iglesia en movimiento y me hace pensar a veces en si una iglesia pudiera estar estancada o una iglesia pudiera estar sin movimiento. Y la verdad es que sí. Fíjense que cada 2 años se realiza una encuesta por Ligonier Ministries y Lifeway Research, que son unas organizaciones cristianas que están haciendo encuestas constantemente a la iglesia y a personas cercanas a la iglesia en Estados Unidos. Y es claro que estos evangélicos estadounidenses comparten algunas convicciones centrales de la fe. Más del 90% creen que Dios es perfecto. La pregunta, ¿cuántos creen aquí que Dios es perfecto? ¿Pueden levantar su mano? Ok. Otros también pueden afirmar conscientemente de que Dios existe en 3 personas. ¿Cuántos creen que Dios existe en 3 personas? Muy bien. La resurrección física de Jesucristo como algo real. ¿Cuántos creen eso? Y así, ellos han hecho estas encuestas y ellos han encontrado que creo que nadie discute esto. Pero hay algunas áreas, incluso gente que está dentro de la iglesia, que respondieron con ideas significativamente alejadas de la ortodoxia evangélica y no demandando lejos las tendencias de la sociedad general. Y vean lo que está en este estudio. Dice un estudio del 2022, cerca de un cuarto de los evangélicos, o sea el 26%, dijeron que la Biblia no es literalmente cierta, y una cifra muy superior al 25% que expresó lo mismo en 2020. En pocas palabras, esto fue en aumento. Ellos también eran más propensos a considerar las creencias religiosas como un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. El 38% también dijeron eso en 2022, en comparación con el 23% que dijeron lo mismo en 2020. Y ¿saben qué? Esto es interesante porque es el pensamiento que también existe en la iglesia en general. Yo creo que esto representa también la iglesia que está en México, y esto también representa el pensamiento de nuestra sociedad. Creo que muchos han dicho, mi fe es una fe personal, no tiene que andarse divulgando ni tiene que ver con lo que hacen los demás. Yo creo que hay gente que dice eso. Yo creo que hay personas que también están pensando, la Biblia es la palabra de Dios, yo creo eso, pero yo creo que tiene algunas variantes, no podemos creer todo lo que dice ahí. Y creo que hay personas que aún incluso dentro de la iglesia pueden llegar a pensar eso y poner en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo va a caminar una iglesia en unidad? ¿Cómo va a caminar una iglesia con una convicción segura? Imagínense, esto ha representado una cuarta parte de la iglesia. Imagínense del grupo de los que estamos aquí, una cuarta parte que empieza a negar estas verdades. ¿Creen que caminaríamos unidos? ¿Creen que haríamos cosas juntos? No, si la fe se trata de algo personal, ¿para qué voy a juntarme con otros cristianos, no? ¿O para qué voy a trabajar con otras personas? ¿Por qué tengo que ser generoso? ¿Por qué tengo que hacer cambios en mi vida? Eso es algo bien interesante. Y comparándolo con lo que hemos leído en el libro de los Hechos, vemos una iglesia que impactaba a su sociedad. De hecho, la gente tenía buena opinión de la iglesia. Tal vez no todos se convirtieron, pero había muchos que estaban creyendo en Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que impactaba de la iglesia? ¿Su elocuencia? No. Eran personas con un corazón transformado. Piensa en esto. ¿Cómo se sabe que un bebé está vivo? Pues porque llora, porque ríe, porque come, porque hace gestos. Por eso sabemos que un bebé está vivo, ¿no? Porque respira, ¿no? Entonces nos damos cuenta
que tiene vida cuando vemos todas esas señales. La vida se expresa, ¿cierto? ¿Cómo se sabe que alguien está feliz? Pues porque con su rostro lo demuestra, ¿no? Ahí expresa la alegría. El cristianismo también se expresa. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo sabemos que alguien es un cristiano? ¿Cómo sabemos que hay una iglesia sana? Porque se expresa. Y este pasaje nos enseña qué características debe de tener una iglesia que expresa conocer a Cristo. ¿Cuáles son estas expresiones? Su generosidad, su unidad, su espiritualidad. Pero hay una cosa que normalmente se pasa por alto y que a veces ya se ha distorsionado tanto que ni siquiera la tomamos en cuenta. Y se trata de la doctrina de los apóstoles. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Vayamos viéndolo en estos 3 puntos. En los 3 siguientes puntos vamos a descubrir esto tan importante. La importancia de la doctrina de los apóstoles. Segundo, la clave de la doctrina de los apóstoles. Y tercero, lo radical de la doctrina de los apóstoles. Entonces, para esto, déjenme orar y pedir la dirección de Dios. Dios, gracias por esta mañana, porque podemos ver, Señor, que hay muchas actividades que hacemos como iglesia. Hay muchas cosas, Señor, que podemos comunicar a la gente. La gente puede ver en nosotros felicidad, en nosotros puede ver paz. Pero Dios, hay algo mucho más profundo que a veces pasamos por alto. Y que deseo, Dios, que tú obres en nuestros corazones. Señor, que nosotros podamos entender, creer y afirmar, Señor, la doctrina de los apóstoles en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender hoy tu palabra y guíanos a través de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vayamos a ese primer punto, la importancia de la doctrina de los apóstoles. Y acompáñenme a leer estos 2 versículos del 40 al 41, que dicen de esta manera: y con muchas otras razones les exhortaba incesantemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Bien, qué interesante. Hace 15 días estábamos hablando de lo que Pedro estaba predicando. Pedro estaba hablando acerca de lo que había sucedido con Jesús. Y esto es algo sorprendente, porque Pedro fue muy directo. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo azotaron. Y dice que el pasaje anterior, que ellos fueron conmovidos en sus corazones. Y eso es algo sorprendente y es algo que tú y yo necesitamos recordar, porque ¿cómo es que este mensaje en sí, cuando te hacen una acusación, conmueve tu corazón? ¿Cómo es eso posible? Pues la verdad es que solamente es posible a través del Espíritu Santo, haciéndonos comprender ese mensaje. Nosotros somos pecadores, Jesucristo tomó nuestro lugar y por nosotros fue castigado. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios, pero también Él quiere que nosotros vengamos a Él. Entonces dice que se añadieron en aquella ocasión como unas 3,000 personas. Y pensemos un momento en cómo estaba la iglesia de ese tiempo. Apenas estaban surgiendo como iglesia, apenas estaba surgiendo la iglesia. Jesús se había ido, el Espíritu Santo estaba presente, pero solo había un mensaje, una enseñanza que hacía que se anunciara a todas las personas, que se comunicaba a todas las personas. El versículo 20 nos dice que Pedro lo hacía de muchas maneras, daba muchas razones, de diferentes maneras comunicaba este mensaje. Una y otra vez comunicaba ¿qué? Un solo mensaje. Y en el versículo 41 nos dice que las personas recibieron su mensaje en singular. El 42 nos dice que se mantenían firmes en la enseñanza, no en enseñanzas, sino en una enseñanza. Solo hay un mensaje, una enseñanza, la doctrina
la enseñanza de los apóstoles. Y muchas personas dicen esto: la doctrina no importa, lo que importa es cómo se vive. Lo que importa es lo que das a conocer, lo que haces. Pero Lucas nos dice lo contrario: la doctrina sí importa porque determina cómo vives. Aquellos que rechazaban todas las pruebas de milagros, testimonios y el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús eran una generación perversa. Y las personas que se unieron a la iglesia en ese momento eran como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque habían entendido algo. Habían entendido un solo mensaje, una sola enseñanza: que Cristo Jesús vino a este mundo, que estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros. Pero no solamente eso, sino que Él recibió el castigo en nuestro lugar. Y si eso no conmovía el corazón de la gente, ¿qué más lo podría hacer? Pero mucha gente quiere ser conmovida. ¿Por qué? Porque nos hablen del dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir mejor dinero? ¿Cómo vamos a salir de nuestras deudas? ¿Cómo va a cambiar nuestra situación sentimental? Y eso es lo que a veces nosotros andamos buscando. Y decimos: la doctrina no importa, lo que importa es ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi corazón? ¿Voy a tener alguna pareja? ¿Voy a salir de mis deudas? ¿Voy a tener un mejor trabajo? ¿Cómo voy a vivir? No me importa lo que diga esa doctrina. Pero la Escritura nos dice que esa doctrina sí importa. Si yo creo que Jesús murió por mí, eso es una enseñanza, un dogma. Eso determina mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque si lo creo, vivo en un profundo agradecimiento. Pero si esto no importa, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Entonces yo puedo vivir desagradecido. No importa el estar aquí. No importa reunirme, no importa ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, con otras enseñanzas, tal vez cambiaría mi forma de vivir. Yo creo que sí. Yo creo que muchas personas han encontrado diferentes enseñanzas que les ayuden a estar con una paz, ¿no? Una aparente paz. Otros van a algunos grupos de ayuda, ¿no? De autoayuda. Otros están buscando retiros, ¿no? Que les ayuden a transformar sus corazones y sus vidas. Y se sienten a gusto, se sienten bien. Pero su condición espiritual no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es rechazar a Dios. Es ignorar a Dios. Y nada de lo que hay en nosotros, nada de lo que nosotros pensamos, ¿no? O hacemos, nos puede llevar a amar a Dios. Porque nadie quiere amar a Dios. Cuando yo les hablo de este pasaje, de lo sorprendente, cuando estamos leyendo de lo sorprendente que está sucediendo con la iglesia, muchos seguramente están pensando: nosotros no podemos. Yo no. ¿Ser así? ¿Llegar a ser así como esa iglesia? Es imposible. No, solamente sucedió en esa época. No creo que pueda volver a suceder. Y es ahí donde nosotros necesitamos recordar cuál es esa enseñanza. La gente no quiere a Dios en absoluto, ni nosotros lo queríamos. Pero la enseñanza tan contundente de que Jesús es el verdadero Salvador, y con el poder del Espíritu Santo abriendo nuestro corazón, esta verdad transforma desde adentro de nuestras vidas hacia afuera. Y entonces esos grupos de autoayuda nos hacen ver que no es suficiente estar ahí. Porque sales y otra vez te sientes decaído, triste, agobiado, enojado, con rencor. Y hasta que vuelves otra vez nuevamente a ir a ese retiro y otra vez sacas todo lo que traías
y te sientes feliz, contento, pero sales de ahí y vuelve otra vez ese círculo vicioso. Y así podemos ponerlo con cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando tienes una relación sentimental y esa relación sentimental termina, ¿cómo te sientes? Agobiado, triste, enojado, ¿no? Frustrado, avergonzado tal vez. Pero cuando llega otra relación sentimental a tu vida, otra vez te sientes feliz, contento, no, ahora sí, este es el bueno, esta es la buena, ahora sí van a cambiar las cosas. Pero nada de eso ha traído felicidad. Nada de eso realmente puede cambiar lo que está en lo más profundo de tu ser. Nada puede cambiar tu corazón. Y nuevamente te puedes sentir defraudado, vacío, triste, agobiado. Entonces, si la doctrina de los apóstoles no importa, cualquier otra cosa será nuestra prioridad. Por ejemplo, la comodidad puede ser nuestra prioridad en lugar de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso no importa. Por ejemplo, las reuniones sociales. Ay, tengo un compromiso, ¿no? Eso es a veces lo que decimos. Tengo un compromiso, hoy no voy a poder ir a la iglesia. Pues puede ser que tu corazón no esté siendo transformado. ¿Por qué? Porque todavía no ha impactado tu vida esta gran verdad. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que realmente importa la doctrina. Y esta doctrina solamente nos ha sido dada a través de Jesús. Por ejemplo, a veces decimos, leer mi Biblia, ¿se tenía que leer? Ya leí el domingo. La verdad es que nosotros, si no creemos en esta doctrina, no le vamos a dar importancia a meditar en la palabra de Dios, a disfrutar, a buscar y encontrarnos con Jesús cada vez que leemos la palabra. ¿Por qué? Porque no lo vemos como un compromiso con nuestra fe y con nuestro Salvador. Como iglesia, si nosotros desechamos la doctrina de los apóstoles o solamente la tenemos de adorno, nos centraremos solo en tener programas, en entretener a la gente, nos centraremos solo en nosotros mismos, cosas que hablen de nosotros. Y tú puedes verlo. O sea, hay muchas iglesias que solamente hablan de sí mismas, que dan a conocer su nombre, que publican quiénes son ellos, pero no publican quién es Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina no les importa. Y puede ser que nosotros podamos caer en esta tentación, que al tratar de atraer gente a la iglesia, nosotros estemos buscando ¿qué? La fama. Volvámonos famosos. Pero solamente Jesús es capaz de traer su propia gente a su comunidad. Si la doctrina no importa, entonces es muy fácil menospreciar el sacrificio de Jesús por nosotros y por lo tanto menospreciar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque así es. No nos importa la doctrina de Jesús, no nos importan sus mandamientos. Y empezamos a decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es que cumplir los mandamientos del Señor son bien difíciles. Pero lo que a Él le importa es mi corazón. Yo estoy profundamente agradecido por lo que Él hizo por mí. Pero eso no es lo que la doctrina de los apóstoles nos enseña. Eso no es lo que realmente está llegando a nuestro corazón y transformando por completo nuestra vida. Por eso necesitamos ver nuestra vida y analizar profundamente nuestro corazón. Y preguntarnos esto, ¿tu corazón realmente cree en la doctrina de los apóstoles?
¿Tu corazón está conmovido y responde en amor a los mandamientos de Jesús? ¿La enseñanza de los apóstoles rige tu manera de congregarte, de servir a otros, de honrar a Jesús? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ha sido para ti este mes de julio? Hoy estamos iniciando un nuevo mes, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en este mes? Pero a veces en este mes nosotros no tenemos ningún propósito ni un solo deseo de estar aquí. Ahí como se vayan dando las cosas, ¿no? Si es domingo, qué bien, ¿no? Pero creo que lo que realmente nos está enseñando esto es que si la doctrina de los apóstoles importa para nosotros, eso va a cambiar nuestra manera en cómo vemos la congregación, cómo vemos las reuniones, cómo vemos nuestro servicio, cómo vemos el amar y servir a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que en el desarrollo de la iglesia primitiva, la doctrina de los apóstoles era muy importante y era lo que cambiaba el corazón de las personas. No era algo opcional, no era algo adicional a lo que se hacía como iglesia. Es algo en lo que se mantenían firmes, dice el versículo 42. Nada puede transformar el corazón, ni ninguna de nosotros, ni nadie puede hacer que nosotros amemos desinteresadamente. Nada puede hacernos generosos ni compasivos sin distinciones. Solamente que nosotros creamos y afirmemos esa verdad de los apóstoles en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros oídos espirituales a la doctrina de Jesús. Pero esta doctrina o esta enseñanza tiene una clave. Por eso es tan poderosa, por eso transforma, por eso es tan importante, porque podríamos pensar que la doctrina o toda la enseñanza de los apóstoles se trataba de tradiciones, mandamientos, ideas o pensamientos. Pero hay una clave, hay un punto culminante en esta doctrina. Vayamos al segundo punto. La clave de la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo 42 y 43, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La iglesia cristiana tiene una doctrina, y no cualquier doctrina, sino lo que escribe Lucas es que era la doctrina de aquellas personas que anduvieron con Jesús, que recibieron de primera mano las enseñanzas de Jesús. Que ellos pudieron ver y apreciar a la persona de Jesucristo tan cerca. ¿Y qué enseñaban estos apóstoles? ¿Cuál era la clave de su mensaje? Ellos enseñaban a Jesús. Las señales y prodigios no son algo aparte de la doctrina. Mucha gente hoy en día está hablando de que hay señales, hay que hacer milagros y hacen campañas de sanidad. Pero jamás se habla de Jesús. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca la gente. Hay muchos que se llaman a sí mismos apóstoles y dicen hacer estos milagros, estas sanidades, pero jamás apuntan a Jesús. Por eso esa es una doctrina perversa y demoníaca. Si no apunta a Jesús, es una doctrina perversa y demoníaca. Y eso empieza a destruir la comunidad. Y por eso algunas personas vienen dolidas, frustradas y se sienten defraudadas porque dieron todo lo que les pedían y jamás vieron un cambio, jamás vieron ese aparente milagro. Y están enojados ahora con Jesús. Pero el Jesús que les presentaron no es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús de la doctrina de los apóstoles. Entonces los apóstoles enseñaban a Jesús. Esa es una señal de lo que significa ser iglesia, enseñar a Jesús. No solo hablar de Jesús como un personaje de la historia, sino
mostrarlos y llevar a las personas ante la presencia de Jesús. Hay una sola doctrina sólida de quién es Jesús y tenemos que aprender a mirar a través de él. Muchos pueden mirar solo mandamientos y promesas en la Biblia, cosas por hacer, como si Jesús fuera solo algo para comenzar su cristianismo y todo lo demás depende de nosotros mismos. Entonces, esta doctrina sólida de quién es Jesús puede transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros buscamos saber cuál es la fórmula para que me vaya bien. ¿Cuál es la fórmula para que yo esté bien? Y Jesús nos enseñó esto. La fórmula es la doctrina, la enseñanza de quién es Él. Pero nosotros no queremos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús reta, transforma, quebranta nuestros corazones y nuestros más profundos deseos por deseos puros y perfectos. Pero nosotros no queremos esos deseos. Si una iglesia no predica quién es Jesús, no es iglesia. Es una reunión más. Es un grupo más que tiene tradiciones, que tiene ideas, pero no es una iglesia. Y esto es lo que nosotros necesitamos recordar, que la clave de la doctrina es Jesús mismo. Eso era lo que hacía diferente al cristianismo de las otras religiones. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era más que solo un maestro, era el Hijo de Dios, demostrando su poder, autoridad y santidad. Sacrificado por nosotros, resucitado por Dios, exaltado a los cielos. Y es por eso que la gente no entendía este mensaje. ¿Cómo es que una persona puede transformar nuestras vidas? ¿Cómo es que alguien que hizo esto puede transformar lo que estoy viviendo en mi matrimonio? ¿Cómo es que alguien así puede transformar lo que yo estoy sintiendo en mi tristeza, en mi desconsuelo? Por eso parece una locura. Por eso algunos empezaron a dudar. Y de hecho, más adelante, cuando tú vas leyendo el libro de los Hechos, los que estaban enojados eran los sacerdotes. Y empezaron a enojarse con los apóstoles. Los metieron a la cárcel. Y dice claramente la Biblia, ¿por qué? Porque les tenían envidia. Entonces, la gente rechaza a Jesús. Nosotros rechazábamos a Jesús hasta que el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y transformó nuestra manera de ver las cosas. Es la persona de Jesús quien realmente transforma. ¿Qué significa esto? ¿Es relevante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto significa que cuando leemos la Escritura debemos encontrarnos con Jesús. Cuando oramos debemos tener presente a Jesús. Aun cuando nos reunimos tenemos este conocimiento y revelamos quién es Jesús. Cuando tú vienes y te reúnes, estás dando a conocer quién es Jesús. Cuando tú participas de la cena del Señor, revelas qué ha hecho Él por ti. Y me gusta lo que dice Steven Morales. Dice, él escribió esto: después de abrazar la centralidad del Evangelio en tu vida, no puedes seguir siendo el mismo, no puedes seguir usando las mismas excusas y no puedes seguir viendo a Dios ni a su palabra de la misma manera que antes. Estar centrado en la persona y obra de Jesucristo requiere todo de ti. Por eso, cuando nosotros buscamos cuál es la clave de la doctrina de los apóstoles, a veces andamos pensando que la clave de la doctrina de los apóstoles eran los milagros, eran las sanidades, pero eso no era. Muchas personas piensan que la clave de la doctrina de los apóstoles era la comunidad. Todos se amaban, todos iban a las casas de unos de otros y convivían y ahí permanecían. Otros piensan que la clave de la doctrina de los apóstoles era
estar todos los días reunidos, ¿no? Y estar escuchando, estar en un servicio, cantando, adorando a Dios. Pero aún así, muchas personas pueden estar reunidas y cantar y no tener a Jesús en el centro de sus vidas. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo. Un verdadero cristianismo. Entonces, tú puedes escuchar mucho acerca de Jesús, pero muy pocas veces puedes realmente tener un encuentro con Jesús. ¿Pero por qué? Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, tienes que aprender a decir esto: requiere todo de mí. Y eso es muy confrontante. Ser un cristiano, estar centrado en Jesús, ver que Jesús es la clave de la doctrina, requiere todo de nosotros. La pregunta es, ¿realmente la clave de tu doctrina es Jesús? ¿Por qué? Porque el no tener a Jesús como la clave de tu doctrina solo traerá un cambio externo, pero nunca en tu corazón. Quizás seas una mejor persona, pero nunca tendrás la necesidad de Dios. No hay hambre por Dios y por su obra. Es más que solo entretenerte en orar y solamente entretenerte en la Biblia. Piensa un momento sobre lo que esto significa. Sin Jesús no hay transformación. Podríamos estar reunidos, pero sin unidad en amor. Nos estaríamos criticando, dividiendo, mofando unos de otros, incluso apartándonos unos de otros. ¿Por qué? Porque no hay una transformación profunda. Si Jesús no es la clave de la doctrina de los apóstoles, entonces la iglesia no hubiese experimentado verdadera generosidad. Pero al ver la generosidad en Jesús y recibir de esa generosidad, bien pudieron ellos ser generosos. ¿Por qué? Porque Jesús es la clave. Entonces nos preguntamos, ¿puedo ser generoso? ¿Puedo ayudar a otros? ¿Puedo anunciar acerca de Jesús? Si Jesús es la clave, bien puedes. Entonces, muchos que están dentro de una iglesia pueden decir, yo creo en Jesús, yo sé que Él me ama, sé que Él murió y resucitó y que estaré en la gloria, pero ¿de qué me sirve si no tengo pareja? ¿De qué me sirve si no tengo hijos? ¿De qué me sirve si no puedo cubrir mis deudas? Si aún no cambian mis circunstancias. Entonces Jonathan Edwards le respondería y diría esto: esa persona puede tener la opinión de que Dios le ama, pero esa persona puede no tener conocimiento real de qué o cuál Dios le ama. Hay una gran diferencia entre que la gente le exponga en la Biblia y exponerlos al Dios de la Biblia. Porque si tú te ves ante esta parte de la Escritura, dices, es imposible que yo sea como estas personas. Imagínate vender todo lo que tenía para ayudar a la comunidad. No, es imposible, ¿no?, ser tan generoso. Es imposible reunirnos todos los días. Es imposible empezar a amarnos cuando pues traigo 2 que 3 diferencias contra mis vecinos. Así es imposible. Solamente Jesús puede hacer estos cambios. La clave de la doctrina de los apóstoles es una postura peligrosa. ¿Por qué? Porque exige que examinemos no solamente nuestras obras, sino también nuestras motivaciones. Que examinemos también nuestras intenciones. Es muy fácil decir que creemos que Jesús es la clave de nuestra doctrina y hacer cosas buenas, pero tal vez nuestras motivaciones sean solamente hacerlo en nuestros esfuerzos humanos y por el resultado de esos esfuerzos que hemos hecho. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la clave de la doctrina que sigues? ¿Tu bienestar financiero? Entonces todo lo que te ofrece una mejor posición económica va a regir tu conducta.
Aunque te desveles, aunque te endeudes, aunque descuides a tu familia, tú vas a seguir esa enseñanza. Yo tengo que ganar más dinero. Y entonces terminas totalmente destruido, frío, apartado, defraudado. Siempre para examinar nuestros corazones hacemos esta pregunta: si yo tuviera, sería verdaderamente feliz. Y ahí tú puedes llenar el espacio. Si esto cambiara, yo sería verdaderamente feliz. Si yo tuviera esto, sería verdaderamente feliz. Eso habla mucho de nuestros corazones. Pero la pregunta para nosotros es: ¿permaneces en la enseñanza de los apóstoles o en tu propia opinión? ¿Recuerdas la estadística? Es una cuestión personal, no es una cuestión de que todos tengamos la misma enseñanza. Jesús es el todo. Jesús es todo lo que deseas. Jesús es quien te impulsa a vivir como vives. ¿Qué piensas? ¿Cómo está transformando tu corazón la enseñanza de los apóstoles? ¿Cómo transformaría tu corazón la enseñanza de los apóstoles? Vemos que la clave de la doctrina de los apóstoles no solo nos habla de cosas superficiales, sino de hechos radicales, de cosas profundas. Y este es el tercer punto, lo radical de la doctrina de los apóstoles. Y vayan conmigo a leer los últimos versículos del capítulo 2. Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Qué interesante. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Wow. Cuando veo este pasaje yo digo, qué sorprendente, ¿no? Es algo imposible hoy en día. Pero la verdad es que el mismo espíritu de Hechos es el mismo espíritu que hoy tenemos. Y si no hemos cambiado la doctrina, la misma doctrina que recibió esa iglesia primitiva es la misma doctrina que hoy estamos recibiendo. Y esa doctrina, la doctrina de Jesús, te lleva a hacer cambios impensables. Puedes ver el pasaje y darte cuenta de que parecen cosas increíbles. Estas cosas sucedieron en tan solo unos meses en ese lugar. Piensa un momento en lo que estaría sucediendo ahora que Efraín va a plantar la iglesia. Efraín seguramente está pensando en esto y meditando y tratando de afirmarse una y otra vez en este punto. Y seguramente vamos a ver cosas impensables. De un grupo tan pequeño de personas, ver nacer una iglesia. Ver afirmarse una iglesia. Vidas quebrantadas de ese lado, personas abandonadas, tristes, desoladas, angustiadas, siendo restauradas, amadas y unidas. ¿Parece impensable? Pero solo Dios puede hacerlo. Cuando nosotros estamos afirmados en esta doctrina. Esto es lo que la doctrina estaba realizando en la iglesia. Unidad y generosidad. Una unidad en amor profundo. Una generosidad desinteresada. La doctrina del Evangelio no hace pequeños cambios, hace grandes cambios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar.
Lo maravilloso de la doctrina de los apóstoles es que hace que un palo seco se convierta en un árbol fructífero y floreciente. Yo puedo mirar mi vida hacia atrás y yo sé que no sería nada de lo que soy ahora. Yo puedo escuchar de los testimonios de muchas personas aquí y puedo decir, si no hubiera sido por Cristo, quién sabe en dónde estarías. Pero la doctrina del Evangelio no hace pequeños cambios, sino grandes cambios. En Jerusalén no estaban sucediendo esas cosas como antes de lo que estamos viendo aquí. Seguramente eso no estaba pasando en Jerusalén. Seguramente toda la gente vivía en su mundo, ¿no? O sea, tenían esos recursos desde quién sabe cuánto tiempo atrás. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Tenían ahí el templo, ¿por qué no se habían reunido cada día en ese templo? O sea, tenían todas esas cosas. Se conocían, ¿no? Pero ¿por qué no se relacionaban entre sí? Porque todavía no habían creído en la doctrina de los apóstoles. Porque todavía no estaba sucediendo esto que hace la doctrina. Transformar, haciendo cambios profundos, radicales. La gente se reunía y tal vez se reunía muy poco. Tal vez las personas conocían la necesidad de algunas personas, pero eran indiferentes. Pues hay que les vaya bien, ¿no? No había motivos para ayudar a las personas, aunque siempre estuvieron ahí, aunque siempre estuvieron esos necesitados. Había relaciones rotas, rivalidades, rodeaban a todo ese pueblo. Hasta que empezaron a ver la verdad del Evangelio. Tal vez tú puedes ver nuestra sociedad y más que programas sociales, necesitamos a Jesús. Puedes ver que tu familia y esas relaciones rotas necesitan más que solo ser como antes se llevaban, ¿no? Necesitan a Jesús. Puedes ver que necesitas más que un hijo, una esposa o esposo, o más que un vicio para llenar el vacío que sientes. Necesitas a Jesús. ¿Qué cambios radicales ha hecho Jesús en tu vida? Jesús hace grandes cambios. El cristianismo no solo cambia tu manera de hablar, sino también tu manera de enfrentar los problemas, de tratar a las personas que te hacen daño con amor y con compasión, de hablar con la gente que amas y predicarles el Evangelio. Hace que un hombre y una mujer sean fieles. Hace que no golpeen a su esposa o a su esposo. Hace no perder la cabeza cuando algo falla. Mantienen su alma confiada cuando la desesperación está tocando a su puerta. ¿Por qué? Porque Jesús hace grandes cambios. Hay un ejemplo en la Biblia, Hechos capítulo 5, un matrimonio que decidió mentir, que eran generosos, pero más bien fueron tacaños. O tal vez tuvieron miedo de que se les acabara lo mucho que tenían. No sé. Pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Vayamos a Hechos 5, versículos del 1 al 4. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Y si tú sigues leyendo, dice que la gente tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque ambos esposos murieron. La verdad es que la razón está muy clara en Hechos 4:32. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Ves lo radical de la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué algunos no quieren hablar de esta doctrina? Porque rompe todo esquema que a veces hemos creado tú y yo. Ser generosos, sí, pero con algunas personas. ¿Ayudar a alguien? Sí, pero solo poquito. Porque luego les ayudas y, híjole, ¿no? Malagradecidos. Pero vean lo que dice este versículo. Ellos habían entendido que no tenían ninguna posesión. Ninguna posesión era suya. Esto tenía que nacer del corazón. Y lo que había pasado con Ananías y Zafira era un corazón no regenerado. Era un corazón invadido por la duda que implanta Satanás. No creo que debamos de ser así. Los cristianos están locos, ¿no? Eso piensan algunos. Esto no debe de hacerse así. La gente es bien aprovechada. Hay que cuidarse de aquellos que solo quieren abusar. Es verdad que siempre han existido personas así, pero el Espíritu Santo no puede ser burlado. Por ello, debe de haber buenos administradores, firmes en la doctrina de los apóstoles para que cuiden estas cosas. Y ser nosotros capaces de estar firmes en la doctrina de los apóstoles, aunque sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya nada nos pertenece, sino todo le pertenece al Señor. Porque estos cambios vienen desde lo más profundo de nuestros deseos, vienen desde lo más profundo de nuestros sentimientos, vienen desde lo más profundo de nuestros pensamientos, vienen desde el corazón. ¿Te imaginas ver una iglesia asistiendo a sus comunidades misionales llenas, ¿no? Con la necesidad de abrir una cuarta comunidad misional? ¿Te imaginas a una iglesia que ve por su comunidad y que empieza a realizar grandes cambios? Que empieza a entrar en los lugares difíciles de su comunidad. ¿Te imaginas una iglesia generosa que no evita dar su diezmo? Necesita ser una iglesia que cree lo mismo, una iglesia que reconoce una sola doctrina, la doctrina de los apóstoles. La pregunta para nosotros es, ¿crees que Jesús puede hacer cambios impensables en tu vida? ¿Crees que Jesús quiere hacer cambios impensables para tu familia? ¿Dejarás que Dios obre en tu corazón para hacer cambios impensables sobre tus deseos, sobre tus anhelos? Es necesario que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra apatía y nuestra negatividad. Necesitamos correr hacia Jesús y ver en Jesús su amor. Ver cómo Él sí fue generoso con nosotros. No solamente nos ha dado salvación, sino toda bendición espiritual. Y dice que nos ha dado un lugar a su lado. No solamente nos ha dado eso, sino que también nos ha dado a su Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas que Él nos ha dicho. Vemos a un Jesús que no solamente vino a hacer algo por nosotros, sino que quiere relacionarse con nosotros por siempre. No solamente vemos a un Jesús que dio su vida en el Calvario y se olvidó de nosotros.
Y nos dijo, ya les ayudé, ¿no?, con la salvación, ahora échenle ganas. Al contrario, vemos a un Jesús que dio su vida por nosotros y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Es eso lo que produce cambios radicales. Eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Él es lo más glorioso que la gente necesita ver. Las personas a nuestro alrededor deben preguntarse qué los impulsó a ser generosos, qué los impulsó a ser humildes, qué los impulsó a ser fieles a la iglesia, qué los impulsó a ser constantes en oración y reverentes al Señor. ¿Por qué son así? Y nosotros poder responder con toda confianza: Cristo hizo todo por mí. Cristo lo hizo por mí. Espero que esto confronte tu corazón y te lleve a rendirte ante Él en oración. Oremos juntos. Si hay algo en lo que tú te tengas que arrepentir hoy, hazlo. Y ve si realmente tu vida está deseando la doctrina de los apóstoles. Es algo muy fuerte, es algo desafiante, pero solamente Jesús lo puede hacer. Oh Señor, soy una rama seca, de mí nada puede salir, no hay nada bueno en mí. Es más, Señor, yo debería de ser desechado, tirado al fuego. Pero tú has decidido venir a este mundo a salvarme, a perdonarme, a cambiarme, a que yo deje de ser esa persona que va en tu contra y ahora puedo acercarme a ti. Dios, gracias, Señor, porque tú has hecho de esta rama seca hoy un árbol que esté dando fruto, que esté floreciendo. Señor, yo hubiese estado lejos de ti, abandonado, triste, desolado, amargado, pero tú tuviste misericordia de mí. Señor, nosotros como iglesia, como personas en esta comunidad, no podemos hacer nada. Nuestro gobierno no puede hacer absolutamente nada para que las cosas cambien, para que haya cambios permanentes, para que haya generosidad, para que haya armonía, para que haya unidad, para que juntos, Señor, reconozcamos quién eres tú, para que juntos participemos de la comunión. Señor, no hay nada que pueda llevarnos a hacer esto, solamente tú. Y hoy queremos hacerlo con reverencia, hoy queremos que tú obres, Señor, en estos corazones presentes, tu doctrina, Señor, la doctrina de los apóstoles. Señor, es solo una enseñanza, no hay más, no hay otra cosa adicional, no hay que quitarle nada, no hay que ponerle nada. Señor, esa doctrina habla de ti, de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú nos has demostrado que nos has amado de tan grande manera. No solamente nos has dado salvación, sino también un lugar al lado tuyo. No solamente nos has dado tu perdón, sino que también te has reconciliado con nosotros y día a día nos acompañas, no nos abandonas. Gracias. Gracias porque no solamente nos has dado tu poder, Señor, para enfrentar las dificultades, sino también tu consuelo en los momentos dolorosos, en los momentos que nos sentimos solos. Gracias, Dios. Gracias por Jesús, gracias por esta salvación y gracias por esta doctrina que hoy existe, que hoy está presente, Señor, en tu palabra y hoy podemos comunicarla a la gente. Señor, te ruego porque más iglesias en esta ciudad hablemos de ti, que demos a conocer quién eres tú y que la gente pueda tener un encuentro contigo. Te lo ruego. Para que más iglesias, Señor, podamos seguirnos uniendo, Señor, para que más iglesias en esta ciudad podamos seguir trabajando juntos por el cambio, Señor, por el cambio en esta comunidad.
en esta ciudad. Señor, te ruego porque tú obres en nosotros, porque obres en cada iglesia y que podamos juntos vivir, Señor, centrados en lo que tú has hecho por nosotros, en lo que tú eres y en lo que tú harás. Dios, gracias por ello. Ponemos esto en tus manos en Cristo Jesús. Amén.